Hoy, miércoles 15 de mayo de 2024, tenemos como invitado al músico, musicólogo, profesor titular de la Universidad Experimental de las Artes, doctor en Humanidades, Nelson Hurtado. Como especialista en música, hoy disertará sobre el canto gregoriano a fin de preservar y poner a la disposición del usuario e investigadores este material para la serie Temas de Memorias del Tiempo en la voz de su protagonista de la colección Sonido y Cine del Archivo Audiovisual de Venezuela, perteneciente a la Biblioteca Nacional. En la cámara, Joan Salazar, y bienvenido, Nelson, a esta tu casa, la Biblioteca Nacional. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, buenos días. Gracias a todas y todos por estar aquí. Hoy vamos a conversar, o voy a tratar de conversar con ustedes sobre un tema que es como una cosa rara. Es como hablar de un candelabro de Carrara. Es una cosa que, por lo vieja que parece, pareciera no tener como mucha importancia, pero espero dejar algunas cosas claras o aclarar algunas cosas en el día de hoy que no se acostumbran alrededor de este gran mito conocido como el canto gregoriano. Hay muchísima información, no sé si ustedes saben ya que el canto gregoriano sigue siendo hoy en día la música oficial de la Iglesia Católica. Hoy en día, 15 de mayo de 2024, el canto gregoriano sigue siendo, por bula papal ratificada por Juan Pablo II, hace unos años, la música oficial de la Iglesia Católica. Y ha sido así desde el Concilio de Trento, mediado final de la segunda mitad del siglo XVI, que se decretó que la música oficial de la Iglesia Católica iba a ser el canto gregoriano. Sin embargo, hay ciertas cositas que me gustaría aclarar, que canto gregoriano funciona como una sinécdoque, es decir, que se nombra al todo por una parte. Nosotros hablamos de canto gregoriano y entendemos por canto gregoriano, bueno, una música de iglesia que se canta, que alguna gente se asusta, que es una música para meter miedo, que no sé qué, y no es tan así. Yo traía unos ejemplos que vamos a escuchar y lo pondré en su momento. Entonces, bueno, lo primero es el nombre, canto gregoriano. El nombre, como ustedes saben, se le otorgó gracias a este señor que ven allí, que se conoció como el Papa Gregorio I, que, como pueden ver allí, vivió a mediados del siglo VI, principios del siglo VII. Fue uno de los papas más importantes que tuvo la Iglesia Católica, creo que es el papa número 26, no recuerdo exactamente el número del papado que asumió. Pero este señor no tiene nada que ver con el canto gregoriano. Se le puso el nombre en su honor, pero 300 años después que él se había muerto. Este señor no tuvo nada que ver con el canto gregoriano. Incluso, podríamos decir, hablando rápido, mal y pronto, que de música no sabía nada. O digamos que sabía lo que debe saber cualquier sacerdote que oficie, ¿no? El oficio. Lo que sí hizo Gregorio I, llamado el Magno, es decir, el Grande, después de eso ha habido creo que 18 papas que han tomado ese nombre, Gregorio. Recuerden que los papas toman una vocación al ser nombrados no por los arzobispos. Lo que sí hizo él fue poner orden.
Hasta ese momento Roma había funcionado como había podido. La consolidación del Sacro Imperio Romano después de que Constantino convirtiera el Imperio Romano en el Sacro Imperio Romano a finales del siglo IV, después del levantamiento en la Biblioteca de Alejandría. No le quedó otra a Constantino que convertir el imperio al cristianismo, porque si no los cristianos le iban a pasar por encima y lo iban a arrasar, se habían multiplicado rápidamente. Es muy importante resaltar que la gran mayoría de las personas, todos tenían una vocación religiosa, y la vocación del imperio era politeísta. El problema es que las religiones politeístas eran muy caras, le exigían tributo, pago a la gente, y el cristianismo, que venía tomando fuerza desde principios del siglo II, cuando dejaron de perseguir a los cristianos y echárselos a los leones, empezó a crecer porque el cristianismo no te exigía nada, no tenías que pagar, no tenías que hacer sacrificios, no tenías que nada, lo único que tenías que hacer era creer. Y bueno, resulta que creer es muy barato. Y bueno, eso generó una gran popularidad que hizo que cundiera rápidamente, sobre todo en los estratos más bajos de la población, que se sentían totalmente representados y vinculados por esta idea que los cronistas de Jesús habían creado sobre la vida de Jesús, que era acompañar al otro, ayudarlo, y sobre todo no tener que pagar. Suena así como muy alejado esto de la religión, pero esos son los fundamentos de la religión católica. Muchos años después, bueno, 500 años después de eso, este señor llega y pone orden en él, se consolida ya en Roma, y este señor pone un poco de orden en la sede principal de las iglesias del catolicismo. Y bueno, él, que era un extraordinario administrador, a eso se dedicaba antes de ser papa, decidió, bueno, organizar, estos se van a encargar de tal cosa, estos se van a encargar de tal cosa, estos se van a encargar de tal cosa, van a haber registros, y una de las cosas que legisló fue en materia de música, pero legisló en el sentido en que legisla cualquier jefe de Estado, digamos, es decir, dijo, todos los sacerdotes tienen que estudiar canto, porque a partir del concilio de Nicea, que fue en 1325, en el 325, no 300 años, 200 años antes de este señor, ahí se decretó que toda la liturgia tenía que ser cantada. Y eso es sumamente importante para comprender después el desarrollo del canto llano. Esto no es un invento de los católicos, esto lo sabían, bueno, desde que nos bajamos de la mata y perdimos el rabo. El hecho de cantar, es decir, entonar el texto, las palabras, es la forma más directa en que los seres humanos podemos transmitir una idea. Para decirlo rápido y mal otra vez, nosotros nos comprendemos porque hablamos de determinada manera. Y esa forma de hablar de determinada manera no es más que un tipo de música especial. Y eso es lo que diferencia a un caraqueño de un oriental, la forma en que canta las palabras. Todos los aquí presentes hemos dicho alguna vez, no es que lo reconozco por el cantadito. Y bueno, uno diferencia a un mexicano de un argentino por el cantadito. Por la forma en que no es tanto las palabras, sino la manera en que las dice. Y eso le imprime a la palabra, es decir, al concepto, al significante y al significado de la palabra, le imprime una carga subjetiva tremenda. Y los religiosos, que han sido
digamos que unos expertos del marketing le reconocen, han reconocido siempre la importancia de la música, es decir, de decir de una manera en particular las palabras, ¿no? Tanto es así que, bueno, hoy en día no hay ni una sola propaganda en ningún lado sin música, porque la música te imprime una idea subjetiva de la cosa. El mito de que Gregorio Magno inventó el canto gregoriano data más o menos de finales del siglo IX, principios del siglo X, es decir, 400, 300, 400 años después que este señor se había muerto, Gregorio Magno. En el antifonario de Melk, que es de finales del siglo X, hay una imagen que ya lo vamos a ver, donde se presenta esta idea. Ahí hay un mito, para los que estén interesados, mi maestro de canto gregoriano, don Ismael Fernández de la Cuesta, escribió este libro que se llama San Gregorio Magno y el canto gregoriano. A mí me gustaría leerle la primera parte de lo que él empieza. Esto fue el discurso con que él se incorporó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en España. Y él comienza diciendo lo siguiente: la atribución del canto gregoriano a San Gregorio Magno, quien vivió entre el 540 y el 604, no está apoyada en argumentación histórica ninguna. No hay datos documentales, ni testigos, ni telarios que nos lleven siquiera insidiariamente a sostener tal atribución. Hay cerca de 3 siglos de distancia desde la muerte de San Gregorio Magno hasta que aparece ante nosotros los primeros códices de cantos notados a finales del siglo IX. Para los que no lo conocen, creo que la mayoría de nosotros tenemos más de 20 y pico, de 20 y tantos. En los años 90 hubo un disco que se hizo muy famoso, publicado por la EMI, de canto gregoriano, no sé si lo recordarán. Se hizo muy famoso porque lo ponían en las discotecas en la madrugada. En vez de poner algo llanera ponían canto gregoriano, y de ahí vino el tecno gregoriano y un montón de cosas de fusión que se hicieron después sobre eso. Bueno, ese disco, que es un disco que grabaron en los años 70, me parece, 60, los monjes del monasterio de Silos, Ismael Fernández de la Cuesta era el director de ese coro, el coro de monjes del monasterio de Silos, y la EMI haciendo trabajo social. Creo que se llamaba ERA. No, ERA vino mucho después, mucho después. Esto estamos diciendo que eran unos... Enigma vino después también, después de ERA incluso. Que hicieron aquellas cosas de tecno gregoriano y con batería y ponían el fondo del canto gregoriano. Bueno, los que están al principio eran un grupo de monjes que se reunían, como vamos a ver más adelante, según lo demanda su advocación, a cantar las horas litúrgicas. El que dirigía el coro del canto gregoriano era don Ismael Fernández de la Cuesta, que era monje en ese momento. La EMI se forró de plata. Mi maestro don Ismael, no me dejará mentir, se molestó muchísimo, fue y peleó con el abad, y el abad le dijo, bueno, ellos donaron unas computadoras. Ismael se tibió y decidió abandonar los hábitos, y menos mal, porque después de eso se hizo catedrático de la Universidad de Madrid y del Real Conservatorio Superior de Música, y me dio clases a mí después de eso. Después hablar, bueno, don Ismael es una de las personas que más ha estudiado este ámbito. También podríamos decir 2 o 3 más. Juan Carlos Asensio, también gran amigo, tiene un libro importantísimo llamado El canto gregoriano, y David Haley, que hizo Western Plan Chant, que es como el gran libro, la Biblia del canto gregoriano, finales de los 90, principios de los libracos, como 700 páginas. Entonces, en ese antifonario de Merck, de finales del siglo IX, principios del siglo X, se relata que el Espíritu Santo cantó
las melodías del canto de la iglesia en el oído de San Gregorio Magno, y lo transmitió. Lo podemos ver aquí en la imagen, el del centro de San Gregorio Magno. Ven que tiene la paloma blanca representando al Espíritu Santo parada en el hombro, y le está cantando al oído las melodías que el que está agachado allá está copiando. Esta imagen que vemos acá, lo podemos ver también en la imagen superior de la derecha, que es un manuscrito alemán del siglo XI. Y bueno, abajo vemos una rúbrica de principios del siglo XIV, que bueno, no lo pone con el Espíritu Santo, pero lo pone dando cátedra, es decir, diciendo cómo tiene que ser el canto. Todo esto es un embuste. Todo eso, esto es una de las grandes mentiras. Esto en realidad no fue así. Como le dije, San Gregorio Magno no tuvo nada que ver con la conformación del canto religioso. ¿Por qué hasta el siglo IX y no antes? Es que antes no había música, o cómo era la música que había antes. Y a mí me gustaría que escucháramos rápidamente unos pequeños ejemplos de más o menos cómo era. Por supuesto no tenemos grabaciones del siglo IX, mucho menos del siglo VII. Pero creo que estos ejemplos que fueron grabados hace unos años representan bastante bien esta idea que les quiero presentar. Esto es un poco, más o menos, algo de cómo podía haberse escuchado la música de aquel entonces. Vamos a escuchar un momento de esto, que es uno de los cantos de la sinagoga judía. No entendemos el texto, pero lo que están cantando son los versos de la Torá, y se está haciendo de una manera antifonal, responsorial, perdón. Hay un solista que expone el tema, y a ese solista le responde la asamblea, que en términos musicales de aquí en adelante vamos a llamar el coro. Hay un sacerdote que canta solo primero y entona el tema, y a ese sacerdote le responde la feligresía, la asamblea, que es lo que nosotros en música vamos a conocer como el coro. Entonces, cuando nosotros hablamos en la música actual, no, cántate el coro de la pieza, a lo que estamos refiriendo es al momento en que cantan todos. Es decir, el coro siempre es lo que se aprende todo el mundo, digamos que la parte más sencilla, no es exactamente así, pero digamos que es más reconocible de la obra. Esto, como ven, no es un invento de Boni Cepeda, esto es una cosa que tiene cientos, quizá miles de años, ¿no? Entonces, en un principio, bueno, como la religión era algo que se estaba construyendo, todo el que participó en la construcción de la religión aportó la información que tenía. Eso incluye la música. Entonces, el canto gregoriano en realidad no es uno solo, es una mezcla de muchísimas cosas. Y esa mezcla de muchísimas cosas es lo que conocemos como canto llano o canto plano, entre los que el canto gregoriano es una forma. Tenemos el canto ambrosiano, que se desarrolló, ahorita vamos a ver una imagen, por San Ambrosio en el Benevetto en Italia,
en Milán, perdón, el canto beneventano, que se desarrolló en la parte sur de Italia, en el Beneveto, el canto galicano, que no tiene nada que ver con los gallegos, aunque los gallegos sí con el canto galicano, que es el canto que se consolidó en la Galia, lo que hoy en día vendría a ser Francia, Países Bajos, Holanda, esa zona. El canto mozárabe, que es muy importante porque ese fue el que vino con los españoles a América Latina. El canto copto, que se desarrolló en lo que hoy en día es Egipto y toda la zona norsahariana, que es donde supuestamente Jesucristo mandó a sus apóstoles, toda esta zona. Y bueno, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Incorporaron el mensaje que en ese momento transmitía Jesús, la sabiduría popular. Esa es la forma más efectiva de que una idea pegue. Hacer que las personas se apoderen a través de sus propios conocimientos, ¿no? El canto romano antiguo, es decir, todo lo que tiene que ver en el centro de Italia, donde luego va a estar la Basílica de San Pedro en Roma, había un canto propio de allí, y luego el canto que se desarrolla en la Basílica de San Pedro es lo que vamos a conocer como canto gregoriano. Y mandaron a traer los mejores cantores de la Basílica de Roma, a que enseñaran a los sacerdotes a cantar a la manera de la Basílica de Roma. Digo, vamos a reconocer a Roma como la cabeza de la iglesia, y desde allí vamos a irradiar a todo el mundo. Entonces, en el monasterio de San Galo, que era donde se reunió esta gran cantidad de sacerdotes a que aprendieran, vinieron una gente de Roma, de Italia, a enseñarles, y empezaron a decirle, bueno, para tal fecha se canta este texto de tal manera, para tal fecha se canta este texto de tal manera, y este texto de tal manera. Y, bueno, suena muy fácil, pero en la iglesia católica hay, algo así como 35.000 tipos de oraciones diferentes. Cuando usted va por la número 100, ya se le olvidó la primera. Recuerda que no solo es el texto que lo podías escribir, sino que tenías que aprenderte de memoria la música. Entonces, bueno, ya te habías aprendido 100 veces Señor ten piedad con 100 músicas diferentes. Luego, pero dime la que se canta el miércoles 14 de agosto. No me acuerdo. Y por esa necesidad se inventa la notación musical. Pero yo voy a agarrar y voy a hacer unos dibujitos que me permitan a mí recordar mnemotécnicamente cómo va la música. Entonces yo escribo el texto, Kyrie eleison, y si la música va para arriba, hago una línea para arriba, y si la música va para abajo, una línea para abajo. De eso vamos a hablar un poquito con más profundidad en un rato. Entonces, hay unas características que va a tener el canto llano en general. Primero, es eclesiástico, es decir, está relacionado con la música de la iglesia, aunque no únicamente eclesiástica. Hoy en día nosotros decimos canto llano y todo el mundo piensa en iglesia, pero el canto llano no siempre fue música de iglesia. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. Conectado a Bluetooth. Esto que vamos a escuchar es una canción de batalla en canto llano. En el Concilio Vaticano II, a principios de los años 60, el Papa Juan XXIII hizo una propuesta que se tomó muy bien, que fue incorporar, aparte, él seguía reconociendo que el canto llano era la música oficial de la iglesia, pero que aparte se podían incorporar otras músicas. Y en el Concilio Vaticano II se decidió que, bueno, ya la misa no iba a ser en latín, sino que ya podía ser en la lengua de cada lugar donde se dictara, y se podía acompañar
la liturgia con otras músicas. Por eso toda la música de la iglesia hoy en día suena a música de los años 60, porque la iglesia tiene la tradición de conservar, de mantener. Entonces se permitió la apertura y por eso es: ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Suena, bueno, a los Carpenters, ¿no? Los que estaban de moda en la época. Eso se pegó y la mayoría de los grupos musicales de la iglesia mantienen esa estética. 3/4 de lo mismo pasaba 1000 años antes. Se incorporaba a los discursos sonoros la música que estaba en boga en la época, ¿no? Entonces, bueno, eso de eclesiástico es cierto. Hoy en día reconocemos el canto gregoriano como una música prácticamente única de la iglesia, pero no siempre fue así, ¿no? El canto cristiano, esto también, como ya dijimos, hay que tomarlo con pinzas. Hoy en día, por supuesto, reconocemos que el canto gregoriano solo se utiliza dentro de los oficios litúrgicos cristianos, y así ha sido durante los últimos 600 años por lo menos, pero no siempre fue así, ¿no? Es a capela, esto también hay que tomarlo con pinzas, porque la traducción de a capela es como en la capilla. Pero la mayoría de la gente, cuando le dicen a capela, lo que piensa es sin instrumentos, cosa que es totalmente falsa, porque ningún músico en la historia de la humanidad, excepto los últimos años, ha hecho música sin acompañamiento instrumental. Así fuera del órgano, así fuera un basón, un bajún, un fagot, un violón, servían de acompañamiento, de base a la música que se cantaba. Entonces eso de a capela sin instrumentos es una exageración del siglo XX. Eso nunca en la historia de la humanidad fue así. O sea, y esa idea de cómo en la capilla. Pero lo que sí hay que reconocer es que el canto llano es primordialmente música vocal. Y a eso hay que hacer referencia, que es primordialmente música cantada. Porque una de las cosas más importantes del canto llano es decir bien el texto, para que se comprenda.